La sedación consciente es un instrumento básico para el tratamiento del dolor y la ansiedad. El óxido nitroso es un agente sedativo exitoso desde hace más de 160 años y está considerado como el método sedativo más seguro, más investigado y más antiguo. Es muy utilizado en América, Escandinavia, Países Bajos e Inglaterra, formando parte de la rutina diaria de cualquier odontólogo. En España son las comunidades autónomas las encargadas de legislar los requisitos que deben cumplir las clínicas dentales para practicarla. Baldus es la marca alemana líder europea en máquinas de sedación consciente, siendo Baldus Touch la única máquina de su ámbito con un control digital táctil en pantalla. La utilización del óxido nitroso como sedación da numerosas ventajas tanto al dentista como al paciente, permitiendo al odontólogo tener un flujo de trabajo más eficiente, controlar el estado del paciente con precisión y sin complicaciones. Los pacientes aceptan de buen grado este tratamiento, reduciendo la ansiedad, las náuseas y siendo perfecto para niños, ancianos o pacientes con contraindicaciones. Estas son las dos únicas botellas que se necesitan para la sedación consciente. A la izquierda tenemos la botella de oxígeno, con una presión de 200 bares, y a la derecha la de óxido nitroso, con una presión de 45 bares. Es necesario retirar las tapas de las botellas para su correcta colocación. A continuación se enroscarán los reguladores. El de óxido nitroso tiene una conexión más pequeña, mientras que el de oxígeno tiene una conexión más larga. Es muy importante ajustarlos bien. Tras esto, ya se pueden colocar las botellas dentro de Baldus Touch. En la derecha va la botella de oxígeno y a la izquierda la botella de óxido nitroso. Ambas botellas se deben asegurar con las sujeciones de cintas para evitar que se vuelquen. Ahora ya se pueden conectar a la máquina a través de sus conectores. Los colores de los conectores pueden variar dependiendo del país. El último paso es abrir las botellas en el sentido contrario a las agujas del reloj. Baldus Touch destaca por ser la única máquina de sedación consciente digital. Su funcionamiento es muy intuitivo. En cuanto carga el menú, es posible realizar la sedación de manera anónima o sedar al paciente introduciendo su identificación. En este caso lo haremos con identificación. En la parte inferior de la pantalla se mostrarán el tiempo total del tratamiento con la fecha y la hora. En la caja superior derecha se muestra el flujo de gases medidos por litros al minuto, pudiendo ser personalizado por paciente o por peso. En el cuadro superior izquierda se muestra el porcentaje de óxido nitroso que tiene la mezcla. Durante todo el proceso, el nivel de oxígeno y el paciente deben ser monitorizados por el doctor y su equipo. Se debe comprobar que la bolsa contiene mezcla del gas suficiente. El porcentaje máximo es del 70% de óxido nitroso.
garantizando que el paciente siempre tendrá suficiente oxígeno en la mezcla. Con el botón O2 Flash tiene la posibilidad de administrar unos 50 o 60 litros de oxígeno puro al paciente si fuera necesario. Para finalizar el proceso, presionar el botón de recuperación de sedación. Esto cortará el suministro de óxido nitroso y el paciente recibirá exclusivamente oxígeno con el mismo flujo de gases del tratamiento. Este proceso de recuperación dura 5 minutos, temporizados por la propia máquina. A continuación les presentamos el montaje del sistema de máscara, tubos y bolsa de respiración. El primer paso será conectar la bolsa de respiración en el conector de la bolsa T. A continuación, encajaremos el tubo de gases con el tubo de gas doble a través de su conector. El otro extremo del tubo de gases tiene que ser encajado en el conector delantero, encima de la bolsa T. Posteriormente utilizaremos el tubo de vacío. Tenemos dos tubos de vacío, uno largo y uno corto. El controlador de vacío debe ir entre ambos tubos en la dirección correcta. El tubo de vacío corto debe ir en la parte superior del controlador de vacío, mientras que el tubo largo de vacío debe ir conectado en la parte inferior del controlador de vacío. El otro extremo del tubo largo de vacío irá conectado al tubo de gas doble. Gracias al adaptador que viene, podemos encajarlo en el tubo de vacío corto para poder medir la distancia y acercarlo. Ahora pasaremos a ensamblar la doble máscara autoclavable de Baldus. Aquí podemos observar la máscara interna. Después de cada autoclavado es muy importante comprobar que la membrana de la máscara interna está apropiadamente colocada. Para ello debemos conectar el punto central con el hueco que hay en la membrana. A la hora de introducir la mascarilla interna dentro de la externa, no conviene forzarlas. De manera suave, introduzca la mascarilla interna dentro de la externa por un lado y otro. Cuando la mascarilla interna esté bien ensamblada a los extremos de la mascarilla externa, podrá oír un sonido confirmando que han encajado correctamente. Una vez bien encajadas, se procede a ensamblarlo a los tubos del sistema. Tan solo tiene que juntar en sus respectivos tamaños los tubos dobles a cada lado de la doble máscara. La rosca derecha puede controlar la cantidad del flujo de gas.
En la rosca izquierda, llamada mezcla, se añade con precisión el óxido nitroso. La máxima cantidad de óxido nitroso que se puede suministrar es del 70%. Las roscas funcionan de manera suave, evite forzarlas ya que podría estropearlas. En el botón central tiene el botón del O2 Flash, que suministrará inmediatamente un flujo de oxígeno de 50 a 60 litros por si fuera necesario. Para cerrar el sistema Scavenger y cerrar las botellas con el sistema analógico, es necesario abrir ambas roscas del sistema al máximo. Primero la de oxígeno y posteriormente la de óxido nitroso. A continuación, debe ir a la parte trasera donde están las botellas y cerrarlas en el sentido de las agujas del reloj. Primero, al cerrar la del óxido nitroso podrá comprobar cómo la bola del regulador de óxido nitroso baja. El siguiente paso es cerrar la botella de oxígeno exactamente igual. De esta manera, en el regulador analógico podrá comprobar cómo la bolita del regulador de oxígeno baja y emite un pitido parecido al de una olla a presión. Al quedarse sin oxígeno, cesará el pitido, indicando que no hay flujo de gases y está correctamente cerrado. Para vaciar el sistema Scavenger y cerrar las botellas con el sistema digital, es necesario abrir al máximo el óxido nitroso, al 70%, con un buen flujo de gases. A continuación, debe ir a la parte trasera y cerrar la botella de óxido nitroso en el sentido de las agujas del reloj. De esta manera puede comprobar en la válvula de óxido nitroso cómo se va quedando sin presión. En ese momento, en la pantalla aparecerá una advertencia de que el óxido nitroso está vacío. El siguiente paso es cerrar la botella del oxígeno girándola en el sentido de las agujas del reloj. Conforme lo haga, podrá comprobar cómo la presión de la válvula cae, y en la pantalla le aparecerá un mensaje de que el suministro de oxígeno está vacío. De esta manera nos aseguramos de que no hay flujo de gases y la pantalla volverá al menú inicial. Ahora puede poner el sistema Baldus en modo stand-by presionando el botón, o si lo presiona durante unos 7 segundos se apagará completamente.